Buen día. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿bien usted? Muy bien. Bueno, esperamos que entren. Buen día. Buen día. Esperamos que entren algunos más. A ver si me van refrescando la memoria con ustedes. ¿Íbamos a empezar conjuntivo o teníamos que terminar algo de epitelial? Ya terminamos con epitelial. ¿Ya terminamos? Sí. Bien, entonces hoy arrancamos con el conjuntivo, que es el siguiente tejido y que nos va a llevar bastante tiempo porque, como van a ver, es un tejido que tiene muchas variedades, como buen tejido poco diferenciado que es. Bueno, esperamos un minutito más, mientras tanto voy compartiendo la pantalla. Voy a buscar el apartado de tejido conjuntivo. Muy bien. Bueno, ¿alguno de ustedes logró leer el repartido de tejido conjuntivo? Les puse una lectura, que es una tarea, o sea, es un repartido que habíamos hecho hace muchos años con el profesor Alfonso Perendones. Les estoy hablando del 2004 más o menos, que preparamos ese material, en donde hicimos una síntesis de varios libros sobre el tejido conjuntivo para más o menos tener a grandes rasgos qué características tiene y cómo podemos abordarlo. Hay una cosa muy interesante que tiene ese material, es que habla de algo que en muchos libros nos está hablando, que es del mesénquima, ¿sí? Características del mesénquima que no están presentes en todos los libros. Y a veces se encuentra poca información del mesénquima, ¿sí? Y tienen una fotocopia que yo les aconsejo que la tengan siempre impresa esa. Está en tamaño oficio, así que tengan cuidado cuando lo vayan a imprimir. Si la van a imprimir en tamaño A4, arréglenla para tamaño A4, o sea, pongan las características para que se imprima en tamaño A4, si no les va a salir cortada. ¿Sí? ¿Lo vieron ese material? ¿Alguno de ustedes lo vio? ¿Nadie lo vio? ¿Cómo? Hay alguien que habló que no se les entendió qué dijo. ¿No tienen nada para acotar? Es importante ese material porque justamente es el que nos va a permitir a nosotros abordar el desarrollo embrionario de este tejido, ¿sí? Este tejido, ¿por qué se caracteriza comparado con el tejido epitelial? Que sus células están separadas. Ahí va. La primera característica básica es que las células están separadas. Entonces, es imposible confundir un conjuntivo con un tejido epitelial, ¿verdad? Es decir, vamos a ver células separadas. ¿Y qué separa a las células de un tejido conjuntivo? La matriz intracelular. Exactamente. Lo separa una matriz extracelular, o sea, una sustancia que está fuera de la célula y que es fabricada por las propias células, por un tipo de células que tiene el tejido conjuntivo, y que está formada por dos componentes importantes. ¿Cuáles son esos dos componentes que forman a la matriz extracelular? Las fibras y la sustancia fundamental. Exactamente. Tengo las fibras y la sustancia fundamental, o sustancia base, o sustancia propia. Según el libro que lean, es un poquito el nombre que le van a dar a esta sustancia. ¿De acuerdo? Pero son dos componentes básicos.
que es lo que me permite reconocerlos. Aparte de ver las células separadas, yo podría decir, ay, ¿por qué no es un nervioso? Bueno, aparte por las formas celulares y la variedad de formas que tiene este tejido, en la sustancia base, o sea, en la matriz extracelular, hay una cantidad de rayones que corresponden a las fibras, y eso es característico del tejido conjuntivo. ¿Sí? Así que si yo quiero empezar a diagnosticar un tejido conjuntivo, ¿qué tengo que empezar a observar? ¿Qué deberé observar para decir que lo que estoy viendo es un tejido conjuntivo? ¿Cómo se encuentran las células? Exactamente. ¿Cómo están las células? Están separadas y lo que hay separándolas tiene que tener fibras. Lo que decías tú de los vasos sanguíneos es cierto, pero ojo, hay conjuntivos que no tienen vasos sanguíneos. El conjuntivo ese que está asociado al tejido epitelial, ¿verdad? Ese sí tiene vasos sanguíneos. Pero vamos a ver otros ejemplos de tejidos conjuntivos en que los vasos sanguíneos no están. ¿Sí? Están en la periferia, en otro tejido, y de esa manera se nutrirían como si fuera un epitelial, a partir de otro conjuntivo que sí los tiene. Pero no es la característica general, por eso no siempre lo ponemos como que es vascularizado, ¿verdad? Es decir, es una característica de la mayoría, pero no de todos, ¿sí? Por eso yo pongo vasculares en su mayoría, pero no siempre. Cuando veamos la excepción, enseguida la vamos a aprender porque son poquitas las excepciones. Bueno, ¿qué otra característica tienen los tejidos conjuntivos? Comparando con aquellas características que habíamos visto del epitelial. En este células separadas, en el epitelial juntas. En este mucha matriz, abundante matriz extracelular con fibras, y en el epitelial poca o nula sustancia o matriz extracelular. En el caso de los conjuntivos, la mayoría vascularizados. En el caso de los epiteliales, avasculares. ¿Qué otra característica? Recuerden las que habíamos visto para epitelial para poder compararlas con este. Que las células tienen varios tipos de formas. Bueno, hay variedad de formas, pero ¿se acuerdan que en las epiteliales también había variedad de formas? ¿Sí? Ahora, este tejido, más que nada, no se aprecia por las células, como observamos en el epitelial, que la clasificación está basada en cómo están dispuestas las células, en qué forma tienen las células. Este tejido está más basado en cómo es su matriz extracelular. Las células son importantes, las vamos a reconocer, hay métodos para reconocerlas, pero lo que nos va a permitir reconocer los diferentes tipos de tejido conjuntivo no está basado en las células, sino en cómo es su matriz extracelular. ¿Sí? Otra característica importante del tejido conjuntivo, comparándola con el tejido epitelial, que ya lo hemos hecho en el cuadro, es su origen embrionario. ¿Sí? Acuérdense que los epiteliales tienen origen múltiple: ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Sí? Los tejidos epiteliales pueden ser de cualquiera de las tres hojas embrionarias, mientras que los tejidos conjuntivos son exclusivamente derivados del mesodermo. Si ustedes se acuerdan algo del desarrollo embrionario que vimos hace un tiempo, el mesodermo era una capa que se formaba a partir del epiblasto, ¿sí? Por migración de células del epiblasto hacia el hipoblasto, formando una capa intermedia del embrión trilaminar, no sé si se acuerdan, pero que no era una capa completa, sino que era una capa en sectores. Un sector de esa capa mesodérmica recibe el nombre de mesénquima, y ese sector denominado mesénquima es el que origina los tejidos conjuntivos del organismo. ¿Sí? O sea que el mesodermo serían células pluripotenciales, ¿sí? Que se van diferenciando en distintas zonas y originan al mesénquima, que también es pluripotencial. Y ahí los invito, si pueden abrir esa diapositiva que tiene los derivados del mesénquima. Es un artículo que yo les puse, es un archivo, creo que está en Word, si mal no recuerdo, que tiene los derivados del mesénquima. Y ustedes van a ver que a partir del mesénquima se originan montones de linajes de células, todos los linajes de células que van a originar a las células del conjuntivo,
y también todos los linajes de células que van a originar a las células del muscular, ¿sí? Y por ahí también va a haber algunas que van a originar al epitelial, ¿sí? Pero todas derivan del mesénquima. Bueno, por ejemplo, las conjuntivas, todas del mesénquima. Las demás pueden derivar de otros lados. Otra característica también para compararlo con el tejido epitelial es el tipo de función. ¿Se acuerdan que el tejido epitelial tiene múltiples funciones? Habíamos visto que algunos recubren, revisten, están protegiendo, están absorbiendo, de acuerdo a las especializaciones de las células, pueden transportar fluidos en una superficie, puede ser un formador de gametos, puede recibir sensaciones nerviosas, ¿sí? Tiene múltiples funciones. Por eso lo catalogábamos dentro de una categoría que se llama poco diferenciados. Este también es un tejido poco diferenciado, ¿sí? Porque también hay múltiples funciones. Lo único que las funciones siempre están alrededor de lo mismo. Primero, lo vimos nutriendo. Todos los tejidos epiteliales se nutren a partir de un conjuntivo, ¿sí? Pero también está participando del intercambio de sustancias entre los tejidos, porque siempre está rodeando a los otros tejidos. Está en el epitelial, abajo o alrededor. Está entre las fibras musculares, también alimentando a esas células que por sí solas no lo pueden hacer. Y también está rodeando los tejidos nerviosos, a los cuales le aporta vasos sanguíneos para poder nutrir a todas esas células que forman el tejido nervioso. O sea que el tejido conjuntivo está rellenando todos los espacios que ustedes se puedan imaginar, soportando las estructuras, o sea, sirviendo de sostén, de nutriente, ¿verdad? Y también participa en un rol muy importante, que es la defensa de nuestro organismo, ¿sí? Todos los sistemas inmunológicos funcionan a partir del conjuntivo. El conjuntivo representa la segunda barrera defensiva de nuestro cuerpo. ¿Cuál es la primera? El La epitelial. epidermis. El epitelial. El epitelial es la primera barrera, por eso formaba revestimientos y recubrimientos, pero cuando el epitelial es vencido, porque los patógenos o las noxas ingresaron a través del epitelial, entonces pasan al conjuntivo subyacente o adyacente, ¿verdad? Entonces ahí está la segunda barrera de defensa que tiene nuestro organismo. Todos tenemos en nuestros tejidos conjuntivos, tenemos una cantidad de células que están defendiéndonos de cualquier agente patógeno que ingrese, ¿sí? Por eso la inmunidad empieza básicamente ahí, ¿verdad? Porque la inmunidad que nos da el epitelial es de tipo barrera, es de tipo freno, pero la inmunidad de acción la da el conjuntivo, ¿sí? El conjuntivo a través de todas sus variedades, ¿sí? Una sería el conjuntivo ese que está debajo del epitelial, que generalmente es un conjuntivo laxo, ¿sí? Que está lleno de células que están moviéndose y patrullando todo el cuerpo para podernos defender de lo que entró, ¿sí? Y que ponen en marcha uno de las respuestas inmunológicas que tenemos, que es la respuesta inmunológica inespecífica. Y después también, en una tercera barrera, también de conjuntivo, estarían las respuestas que nosotros ponemos en marcha específicamente para eliminar algún patógeno. Y son resorte del conjuntivo, ¿sí? Por eso, dentro de este tema, nosotros, después de ver las características generales y clasificarlos, nos vamos a ir metiendo de a poquito en ese tema de la inmunidad que ahora está tan de moda. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto al tejido conjuntivo antes de continuar? Si se acuerdan de cuando vimos los tejidos en general, yo les puse dos tejidos conjuntivos para que determinaran si lo eran, uno medio mentiroso y otro que no era tanto, para que se notaba más. ¿Se acuerdan cuál era el mentiroso? El adiposo. El adiposo. ¿Y cuál es la función del adiposo? El que acumulaba Con la la grasa. grasa. Acumula grasa. ¿Con qué finalidades acumulamos grasa? De reserva de energía, ¿no? Bien, para reservar energía por si nos faltan los glúcidos. ¿Para qué más?
piensen dónde está la grasa y también van a sacar la otra función. Si ustedes comen cualquier cosa a la parrilla, ¿qué viene acompañando a la carne? ¿Qué tiene una tirita de asado? Hueso. Tiene el hueso y siempre al lado del hueso y del músculo tengo ¿qué? La grasa. La grasa, siempre está acompañado. La grasa acompaña a todos los órganos. Ustedes van a comer un riñón a la parrilla y vieron que afuera hay todo una cantidad de grasa. Van a comer un chinchulín y el chinchulín está acompañado de grasa. La grasa, el tejido adiposo, acompaña a muchos órganos porque es un tejido de sostén también. Está rellenando espacios dentro del cuerpo para amortiguar los movimientos que tiene ese órgano. Y también actúa como un aislante térmico, porque al estar recubriendo los órganos, no solamente los fija a un lugar, sino que también les está dando una aislación con respecto al medio, ¿sí? Entonces vieron que el tejido conjuntivo tiene muchísimas funciones. Está sosteniendo, está aislando, está intercambiando con otros tejidos, está defendiéndonos de los patógenos, lo está protegiendo, está depositando material energético o también material mineral, ¿sí? Por ejemplo, en los huesos, que es un tejido conjuntivo, que lo forma el principal, que es el tejido conjuntivo óseo, se guardan las principales fuentes de calcio de nuestro organismo. Cuando hay calcio circulante, el cuerpo lo mete adentro de los huesos. Si nos falta calcio para las funciones que requieren calcio, y no entró por el alimento, entonces el organismo se lo saca al hueso. Acuérdense los mecanismos homeostáticos que vimos al comienzo, que tienen que ver con mantener un balance del medio interno, ¿no? Y el hueso participa de ese balance. Bueno, vamos a empezar a ver uno por uno los componentes de este tejido conjuntivo en general. Y casi siempre vamos a estar refiriéndonos al tejido conjuntivo laxo, ¿verdad? Pero no quiere decir que después veamos algunas particularidades de los otros, ¿sí? Vamos a empezar por cómo clasificamos a los tejidos conjuntivos. Hoy yo les decía, el epitelial se clasifica en base a la disposición de las células y a la forma de las células. ¿Se acuerdan? Y el conjuntivo, dije, ¿en base a qué se clasifica? Matriz. En base a la matriz. ¿Cómo es la matriz del conjuntivo? Es la que me va a estar determinando qué tipo de conjuntivo estoy observando. Entonces acá también tenemos que hacer el ojo a este tipo de cosas. La primera característica de la matriz, este sería otro criterio. Empecé con otro criterio. La matriz de los tejidos conjuntivos puede ser muy desarrollada o poco desarrollada. Si la matriz es poco desarrollada, tengo los conjuntivos que se llaman embrionarios. ¿Qué quiere decir una matriz poco desarrollada? Una matriz donde predomina la sustancia fundamental y no las fibras. Eso es un tejido embrionario. Un tejido en que predomina la sustancia fundamental y no las fibras. Las células son importantes, pero la abundancia de sustancia fundamental es lo que caracteriza a un tejido embrionario. A medida que esos tejidos embrionarios, como el mesénquima sería uno, ¿sí? Acá tendríamos el mesénquima, va adquiriendo fibras, ese tejido va madurando. Entonces se transforma en un tejido maduro, ¿sí? Ese criterio es según la etapa de la vida en que encontramos a este tejido conjuntivo. Si lo encontramos en el embrión, los tejidos van a tener pocas fibras y mucha sustancia fundamental y los vamos a considerar embrionarios. A medida que se van diferenciando, van apareciendo células diferentes que empiezan a formar las fibras. Entonces los tejidos van madurando y se van transformando en tejidos adultos conjuntivos. Ejemplos de ellos podemos tener en los embrionarios el mesénquima y el tejido conjuntivo mucoso. Y en los maduros, todos los demás, ¿verdad? El adiposo, el laxo, el tendinoso,
el óseo, el cartilaginoso, todos esos serían tejidos conjuntivos maduros. Del punto de vista histológico, para hacer el diagnóstico de este tejido, la verdad que solamente observar que hay pocas fibras o muchas fibras, ¿verdad?, no aporta mucho a la observación. Debemos ver algunos otros detalles para poderlos diagnosticar correctamente. Entonces se usa un criterio que se basa en la consistencia que tiene la sustancia fundamental o la matriz extracelular de ese tejido. Y ustedes dirán, pero profesora, ¿cómo voy a ver yo en el microscopio qué consistencia si yo no puedo tocar? ¿Sí? Y es cierto, no pueden tocar, pero podemos ver desde el punto de vista macroscópico a ese tejido y saber si es blando o duro. Y además, si es blando o duro, vamos a ver algunas características en la observación microscópica que después de verlas vamos a poder interpretar que esa matriz que está alrededor es blanda, es dura, es rígida. Entonces, el criterio más útil para poder clasificar a los tejidos conjuntivos al observarlos es según la consistencia de la sustancia fundamental o de la matriz extracelular. Y según eso nosotros podemos encontrar que las matrices pueden ser, ¿para qué están saliendo estas cosas? Líquidas, ¿sí? O sea, una matriz líquida. ¿Qué tejido conocen ustedes que tenga matriz líquida? O sea, un conjunto de células que esté fluida, ¿no? Que esté en un medio fluido. La sangre, La sangre, exactamente. ¿Otro? La sangre es el más conocido, pero tenemos otro fluido lleno de células. ¿La linfa? La linfa también, muy bien, Fernanda. La linfa sería otro tejido conjuntivo de matriz líquida. Son los dos, ¿sí? El otro tipo de matriz va a ser la semilíquida, ¿sí? Cuando la matriz es fluida, pero más viscosa, o sea que no se mueve y se transporta así nomás, sino que permite a las células moverse y estar en un lugar, pero no se desplaza ese tejido a otro lugar. Y en ese caso, nosotros tenemos un tipo de tejidos, una categoría de tejidos, que recibe el nombre de tejidos conjuntivos propiamente dichos, ¿sí? O también se le dice propios. La matriz semilíquida. Después vamos a ver cómo sabemos al observar si la matriz es líquida, semilíquida o sólida, como vamos a ver, que tenemos dos categorías. Una que es semisólida, o sea que tiene un aspecto gelatinoso, y yo me voy a tocar la nariz, ¿verdad?, y la voy a doblar, ¿verdad? Y ustedes dirán, bueno, si la nariz es rígida, ¿por qué yo puedo doblar la punta de la nariz? por el cartílago. Porque hay un cartílago, exactamente. El cartílago es un tejido conjuntivo de matriz semisólida. La tiene sólida porque vieron que no fluye ni es demasiado blanda, ¿sí? Pero la mantiene en sostén, ¿verdad?, con un aspecto cartilaginoso, ¿verdad? Un aspecto más bien gelatinoso, una gelatina durita, es el cartílago. Sin embargo, tocan más arriba de la nariz y ya la nariz no la puedo doblar, ¿verdad? A nivel del caballete de la nariz es dura, ¿sí? Ahí hay otro también tejido conjuntivo, pero que ustedes lo tocan y es duro. Entonces, ¿la matriz cómo es? ¿Es gelatinosa? Sólida. Es re sólida. ¿Y qué la endureció? ¿Qué endureció a esa matriz? ¿Qué hay debajo de la zona de la nariz aquí, que estoy tocando a nivel de los lentes, que es duro? ¿Qué hay ahí abajo? Hueso. Hay hueso. ¿Y qué tienen los huesos? Calcio. Calcio, justamente. Esa matriz se endurece porque se le depositan sales de calcio. Es un tipo de tejido conjuntivo especializado en el sostén, ¿sí? En el sostén y en la protección, porque piensen, estos huesos del cráneo, por ejemplo, están sosteniendo, sí, a la piel, todas esas cosas, pero más que nada, ¿qué están haciendo? ¿Qué están formando?
¿Qué hay debajo del cráneo? El cerebro. Exacto. ¿Y el cerebro es un órgano que merece protección? Y sí, Sí. Y sí. Imagínense si se nos daña con cualquier golpe, con cualquier cosa, estaríamos en el horno, ¿no? Sin embargo, este tejido conjuntivo óseo está formando un estuche que es bastante duro, ¿verdad? Que protege a esos órganos, entre otros tantos tejidos que van a proteger, ¿no? Pero el óseo tiene una función protectora y tiene una función de sostén. Todos los músculos del cuerpo que nos mueven están sostenidos por huesos. O sea que el tejido conjuntivo óseo, ¿verdad? Es un tejido de sostén. Si ustedes se fijan, el sanguíneo, el cartilaginoso y el óseo son tejidos conjuntivos que se especializaron en algo, ¿sí? Si bien son tejidos conjuntivos porque tienen las células separadas, tienen abundante matriz extracelular, todo eso, estos tejidos se especializaron. La sangre se especializó en el transporte, ¿sí? Y en la defensa. El cartílago se especializó en el sostén. El óseo se especializó en el sostén, en otro tipo de sostén, y en la protección de órganos frágiles, ¿sí? Mientras que hay un grupo de tejidos conjuntivos al que pertenecen la mayoría, que cumple múltiples funciones, ¿sí? Este es el que se llama, propiamente dicho, es el menos diferenciado de todos. Los demás están muy especializados, entonces tienen características muy particulares que permiten fácilmente reconocerlos, nomás cuando los vemos al microscopio. Pero estos tienen más variedad, porque como cumplen muchas funciones, tienen más variedad, entonces necesitan dedicarle más tiempo, ¿sí? Así que entonces la matriz sería la principal característica que yo tengo que observar para ver qué tipo de tejido conjuntivo estoy observando, ¿sí? Nosotros por cuestiones de amplitud, vamos a empezar con esos conjuntivos propiamente dichos, porque justamente es lo que nos muestra mayor variedad de células, como tienen tantas funciones, y mayor variedad de disposición de fibras y tipos de fibras, ¿sí? Vamos a empezar con ellos. Entonces, vamos a empezar con los tejidos conjuntivos propios o propiamente dichos, ¿sí? Como todo tejido conjuntivo, ¿por qué está formado? ¿Qué forma todo tejido conjuntivo? ¿Qué elementos lo forman? las células, Las células, ¿y qué otro elemento? la matriz extracelular, Ahí va, que está formada a su vez por Fibras fibras y y sustancias fundamentales. eso no escapa a ningún tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo propio está formado por fibras, por sustancia fundamental y por células, ¿sí? Lo único que en este tejido nosotros nos vamos a encontrar dos categorías. Uno en el cual los tres componentes, células, fibras y sustancia fundamental, se encuentran en una proporción semejante, ¿sí? Y ahí vamos a hablar de tejidos conjuntivos laxos, ¿sí? Y otros en donde hay una predominancia, sobre todo de fibras, que ahí vamos a hablar de los conjuntivos densos, ¿sí? Si hay una predominancia de fibras o una predominancia de células, voy a hablar de un conjuntivo denso, ¿sí? Es un conjuntivo que es más compacto, está más amontonado, más armadito, ¿sí? Mientras que en el laxo, los componentes están, como dice la palabra, más flojos. Laxo quiere decir flojo. Están más dispersos, más desordenados, ¿sí? El tejido conjuntivo laxo es el conjuntivo propiamente dicho más abundante del organismo. Está abajo de todos los epiteliales que ustedes vieron, ¿sí? Ese que nutre al epitelial es un laxo, ¿sí? Y debajo, a veces en zonas que requieren más resistencia, aumenta el número de fibras y se transforma en denso. En este caso vamos a ver algunos ejemplos de tejidos conjuntivos laxos, ¿verdad? Por ejemplo, este de aquí, ustedes ven estas rayas que hay por abajo, todas esas rayitas que hay, ¿qué serán?
Fibras. Fibras. Y todo lo que queda alrededor de esas fibras, ¿sí?, es la sustancia fundamental. O sea, el fondo de la diapositiva sería la sustancia fundamental. Pero después ven que hay una cantidad ¿de qué? Células. De diferentes células. Justamente, el tejido conjuntivo laxo se caracteriza por tener la mayor cantidad de variaciones celulares que tiene cualquier conjuntivo. En un tejido conjuntivo laxo yo me puedo encontrar estas células que se llaman fibroblastos. Células que están en todos los tejidos conjuntivos, pero a veces se llaman de otra manera, ¿sí? Pero como la palabra lo dice, fibroblasto, ¿qué harán esas células en este tejido conjuntivo? Fibroblasto. ¿De dónde vendrá este nombre? Fibroblasto. Blasto, ¿se acuerdan que era célula que origina, ¿no? ¿Se acuerdan los blastómeros? Eran las células iniciales. Bueno, el fibroblasto es una célula que origina ¿qué? Fibra. Fibra, justamente, la palabra lo dice. Entonces va a haber una célula que es la que mantiene a la sustancia fundamental y a las fibras. Forma proteínas. O sea que la matriz está encargada al fibroblasto. Todo lo que hay en la matriz lo fabricó el fibroblasto. ¿Sí? Entonces, esta célula está siempre presente en los tejidos conjuntivos, porque todos los tejidos conjuntivos tienen matriz. Entonces, se llame fibroblasto o después se llame de otra manera, siempre va a tener esa misión, formar y mantener a la matriz extracelular. Después vamos a tener un grupito de células, muy variado, que van a estar a veces sí y a veces no. Por ejemplo, estas que están aquí, que ven que están muy teñidas, ¿de qué? ¿De qué están muy teñidas? ¿Qué tinción las tiñó mucho? Bien violetas. Hematoxilina era. La hematoxilina. Vieron que más que nada en el citoplasma de estas células hay algo que tiene afinidad por la hematoxilina. ¿Cómo será ese algo que hay dentro de estas células? Si tiene afinidad Debe ser por un lípido. ¿Cómo? Debe ser un lípido lo que tiene adentro. No. ¿Por qué sustancias tiene afinidad la hematoxilina? ¿Qué tipo de colorante es? Era para Básico. Es un colorante básico que tiene afinidad ¿con quién? los Los ácidos. ácidos. Con los ácidos. O sea que en este citoplasma indudablemente tenemos que tener alguna sustancia bastante ácida, o por lo menos que tenga carga ¿qué? Negativa era. Exactamente. Entonces por eso hay afinidad con la hematoxilina. ¿Sí? Entonces indudablemente que esto lo vamos a reconocer por esa característica de tinción que tienen, ¿no? Estas células las vamos a reconocer por eso. Bueno, estas células son un tipo de células que están moviéndose, no son como los fibroblastos que están siempre en el tejido. Estas están yendo y viniendo y derivan de células provenientes de la sangre. ¿Sí? Se llaman células cebadas o también se les dice mastocitos. Es un tipo celular. Otro tipo celular que podemos encontrar también en el tejido conjuntivo son estas también que vieron que la tinción ¿cómo es? ¿Quién la tiñe? Rosada. Sí, es rosada, muy bien. ¿Quién tiñe de rosado? La eosina. La eosina. Estas células son más eosinófilas, ¿sí? Son más afines a la eosina. Indudablemente que tienen que tener un citoplasma bastante básico para ser atraído por la eosina, que es un colorante ácido, ¿sí? Entonces la voy a distinguir también por su función y también por su tamaño. Son de gran tamaño. Estas dos son de gran tamaño, pero vieron que con propiedades tintoriales diferentes. Estas células enormes, comparen un fibroblasto con esta, recibe el nombre de macrófago. Macro, ¿por qué? Porque es grande. Porque es grande. ¿Y fagos por qué?
¿Por qué se la llamará fago? ¿Fago de dónde viene? A ver, ¿dónde sintieron esa palabra ya en otras clases? De esófago, nada más. Pero eso, esófago. Bueno, el esófago tiene que ver con algo de eso, ¿verdad? Con el alimento, ¿verdad? Pero la fagocitosis, ¿se acuerdan lo que es? Es cuando hay una cosa que no tiene que ser como una bacteria y viene un macrófago y la induce hacia adentro de sí para destruirla. Exacto, un mecanismo de transporte de la membrana, ¿se acuerdan? Transporte vesicular o masivo, que tienen algunas células tienen la capacidad de hacerlo cuando, como muy bien dijo la compañera, hay un cuerpo extraño. ¿Estas células estarán siempre fijas acá? ¿O tendrán la No. capacidad de ir para todos lados? Se puede mover. Se pueden mover, ¿verdad? Los macrófagos son otro tipo de células que tienen tejido conjuntivo propio que se están moviendo. Así que por ahora, residentes, las que están siempre fijas, fibroblasto. Las cebadas o mastocitos se mueven, los macrófagos se mueven, ¿sí? ¿Los linfocitos qué son? Linfocitos. ¿Linfo de dónde vendrá? De linfa. De linfa, o sea que provienen de la linfa, provienen del sistema inmunitario. Entonces, ¿serán fijas o móviles? ¿Qué les parece? Si vienen de la linfa, ¿estarán fijas en este tejido o irán de un lado para el otro? Móviles. Son móviles. Así que entonces, hasta ahora hemos visto 3 células móviles, ¿sí? Y una fija. Otro tipo de células son las adiposas. También en el tejido conjuntivo lazo me puedo encontrar células que tienen ¿qué? Aquellas células blancas, que parecían vacías. ¿Qué tienen esas células? ¿Por qué están vacías? ¿Quién recuerda esta propiedad de la tinción? Ahora sí. La célula está vacía, no se tiñó, ¿por qué? Solamente se tiñó su núcleo, en un costadito ahí aplastado, y un halito de citoplasma alrededor, porque acuérdense que la membrana no se ve, o sea que lo que veo rosado alrededor es citoplasma. ¿Qué le pasó a esa célula? ¿Qué tiene acá adentro que ahora no se ve? Grasa. Tiene grasa, justamente, tiene triglicéridos. ¿Y qué parte de la tinción de hematocilina y eosina disuelve las grasas? Los glúceos. No, las grasas son lípidos. ¿Qué sustancia química disuelve a los lípidos en el proceso de la tinción? ¿Se acuerdan de los deshidratantes y el aclarante? Los deshidratantes son alcoholes. Los alcoholes de ese deshidratante, de ese proceso de deshidratación que sufren los tejidos para poderlos preparar, disuelven a los lípidos, ¿sí? Entonces, por eso estas células que estaban cargadas de lípidos aparecen como vacías. ¿Son células que se mueven o células que están fijas en el tejido? Fijas. Están fijas en el tejido. Así que, conclusión, ¿cuántos tipos celulares hay en un tejido conjuntivo propiamente dicho? ¿Cómo las podríamos clasificar a todas estas células? Fijas y no fijas. Exactamente, fijas y móviles. A las fijas se les llama células residentes y a las móviles se les llama móviles, ¿verdad? Así nomás. ¿Bien? Entonces vamos a empezar a ver célula por célula, ¿sí? Nos queda menos de un minuto, así que no sé si nos da cuando se corte, volvemos en la siguiente hora. Vamos a empezar con las células fijas. La célula más importante y principal de las células fijas es el fibroblasto, ¿sí? Es una célula de las más abundantes. ¿Por qué será de las más abundantes?